El tema que Buenas nos tocó noches. desarrollar, nos tocó desarrollar para esta primera exposición es el de la competencia desleal. Antes que nada, se va a hacer una introducción de la libre competencia y el derecho de la competencia. La libre competencia es un conjunto de esfuerzos que tienen los agentes económicos, todas estas empresas, personas naturales, personas jurídicas desarrollan el, que desarrollan el comercio, actuando de una manera independiente, que tienen que rivalizar de una manera sana, de una manera equitativa, para que lleguen la participación efectiva de los bienes y servicios en mercado determinado. Es decir, un ejemplo, en el caso de la industria del cemento, las empresas que trabajan con este producto, dígase CM, dígase Cemex, Holcim, un ejemplo, tienen que competir de manera armónica para llegar a los mercados y dar a conocer y vender su producto. Este principio de la libre competencia, perdón, está consagrado en el artículo 333 de la Constitución Nacional. Aquí se establecen tres principios que son la libertad de empresa, la libre competencia y la libertad económica. Y taxativamente el artículo indica, la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. Nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. La libre competencia es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. Aquí también dice, el Estado por mandato de la ley impedirá que se obstruya o que hayan restricciones a la libertad económica y puede evitar o puede controlar los abusos que tanto personas naturales, personas jurídicas, empresas hagan de esa posición dominante en el mercado nacional. O sea, que da a entender que puede haber como una lucha contra monopolios y figuras empresariales de ese tema. Del mismo modo, el derecho de competencia es un derecho, tal como les es un derecho que brinda la protección no solo aquí es a nivel general, de los intereses de los consumidores y la protección de la libre competencia. Acá se protege la prohibición de actos que consideren que impiden la competencia y mediante la promoción y la abogacía por un entorno competitivo, es decir, que haya una relación armónica entre los sectores, tanto los productores, las empresas, los empresarios que ofrecen sus productos y del mismo modo le brindan las garantías a los consumidores para poder llegar a esos productos, llegar a acceder a los mismos. Bueno, entrando en materia de definición de competencia desleal, hay una definición global que es un acto de competencia que es totalmente contrario a las prácticas sanas, a las prácticas honestas en los ámbitos industrial y comercial. Esto es una definición global, pero para definir como con una precisión como que sea la competencia desleal para que se pueda tipificar o pueda darse una práctica fraudulenta, eso depende también de las definiciones que se den en los marcos normativos en cada país. En Colombia que haya una definición, en la Argentina, en los Estados Unidos, en España, en Portugal, así puede haber definiciones totalmente diferentes para la regulación de la libre competencia independiente y teniendo en cuenta los conceptos de lealtad y de honestidad, que esto, como lo venía diciendo, esta ecuación de estos principios, esto puede variar independiente del país y su legislación en la materia. Para hacer un antecedente histórico de la competencia desleal, tanto la competencia desleal como la libre competencia surgieron de la mano, surgieron por el liberalismo clásico en Inglaterra, en Francia por la Revolución Francesa, y este legado se extendió por Europa. Se extendió por Europa este legado normativo, este legado institucional. Entonces ya como tal, como factor, como regulación, como normatividad ya formal, surgida de este liberalismo económico, surge
en el siglo XIX para poder evitar los perjuicios que pudieran producir a los empresarios la competencia desleal, las actuaciones que produjeran y por lo que fueran a hacer los respectivos competidores en el mercado. Se dan tres fases evolutivas en este derecho de competencia desleal. El modelo paleoliberal, que es el modelo arcaico, un modelo a decirse primitivo, sino un modelo originario también, porque aquí se caracteriza por una regulación de manera punitiva y de una manera también, tanto de una manera punitiva y de una manera fragmentaria. Es decir, acá hacía énfasis en sanciones penales. La siguiente fase es la del modelo profesional. Aquí los intereses que se tutelaban eran los intereses de los empresarios y de los competidores. Es decir, hacía un énfasis totalmente. Y finalmente, hubo un modelo social, que este es el que junto a los intereses de los competidores, entonces acá no solo garantizaba los intereses de los competidores, sino ya empezó a proteger los intereses de los consumidores. Y acá se empezó a ver la denominación de interés público para mantener ese orden consecuencial no falseado, tanto de protección de los consumidores y tanto de la protección de los, de los, de los empresarios, de los competidores para saber trabajar con esas garantías de libre, de sana competencia y para regularle así las actuaciones que pudieran considerarse de competencia desleal. Buenas noches. ¿Ya terminaste, Andresito? Sí, sigue, sigue. Sí, Sí, gracias, Salud, Alejita. sigue. Buenas noches, doctor. Bueno, para continuar con el tema, la normatividad que regula la competencia desleal, ya hacemos hincapié en la normatividad que está vigente, pero vamos a adentrarnos en la ley 256 de 1996, que es la que regula la competencia desleal, en la cual nos toca 12 tipos de actos que están tipificados para la competencia desleal, empezando con el artículo 8 de esta ley, que nos dice que se considera desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia de industria comercial. Este acto es desviación de clientela. Un ejemplo de este tipo de acto pasó con la empresa de Claro, que la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó para que ésta le pagara a la compañía de móvil Tigo la suma de 900 millones de pesos por tratar de desviar la clientela, ofreciéndoles unas promociones que nunca existieron para tratar de acaparar la clientela para esta empresa. Entonces fue sancionado por 900 millones de pesos. El artículo 9 de la ley 256 nos habla de actos de desorganización, que se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto desorganizar internamente la empresa, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. Un ejemplo de esto es cuando el competidor desleal promueve la ruptura de relaciones laborales entre el empleador y los empleados, o cuando alimenta a estos internamente para que hagan paros o huelgas y intenta sustraer información como privada o secreta de la empresa para tratar de desestabilizar internamente la empresa. El artículo 10 nos dice que el acto de confusión se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, la prestación mercantil o el establecimiento. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, una marca que ya esté constituida por muchos años, pasa, por ejemplo, con la empresa Nestlé. Ella por muchos años ha hecho una marca como tal, digamos, Nescafé, que es reconocida para todo el país y pues para todos los compradores. Y hay otra empresa que intenta
tomar la misma tipografía de ese producto, haciendo como alusión al color, a las etiquetas con un parecido muy similar a esta marca, tratando de generar la confusión entre los compradores. Angelita. Bueno, siguiendo con los actos del artículo, el artículo 11 nos habla del engaño. En este artículo nos indica que es cuando se induce al público a un error sobre la actividad que se está realizando, como la utilización o difusión de aseveraciones incorrectas o falsas. Un ejemplo de este es como hacerse pasar por un competidor mediante actos publicitarios engañosos. En el artículo 12 hablamos del descrédito, que busca deshonrar la actividad comercial de un competidor y perjudicar sus actividades comerciales. Un ejemplo claro es cuando los comerciales hablan con testimonios de descrédito directo de uno de los competidores. Y en el artículo 13 hablamos de la comparación, donde hablamos de cosas incorrectas acerca de nuestro competidor. No sé si recuerdan el comercial que hubo de la cerveza y la gaseosa, donde se hablaba que después de cada comida caía mejor una cerveza o una gaseosa. Entonces estaban haciendo un punto de comparación de qué era mejor para el cliente. Esos son estos puntitos. Buenas Bueno, noches. este ejemplo de Pues pronto en no está este, muy claro porque digamos que la comparación como tal no es que esté mal, sino es para resaltar mi producto como comerciante, no tengo por qué desacreditar o hablar mal del competidor, ¿sí? Entonces, para que lo tengan claro frente a ese acto de competencia leal o esa conducta de competencia leal. Continúa. listo, profe. Buenas noches. Yo quiero, pues como tal, expresarle, pues por los actos que siguen, que pues sería directamente el acto de imitación, pues la imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley. No obstante, pues la imitación exacta o minuciosa de las prestaciones de un tercero se considera desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o pues se comporte o haya un aprovechamiento indebido de la reputación pues ajena de pues de la intención prácticamente. Un ejemplo de este acto, el acto de imitación, es cuando, por ejemplo, una empresa que también necesita impulsarse y sacar público y ganar pues público como tal, saca al mercado una bebida gaseosa igual a la Coca-Cola y la presenta como si fuera propia. Tal vez los usuarios no se den cuenta que es una imitación porque es igual, es muy parecida. Esto pues traería graves problemas a la empresa líder que sí creó la marca desde hace muchos años. Este acto de competencia desleal pues también recibe sanciones según la ley 256 de 1996. Es ahí pues lo que usted comentaba sobre pues la explotación a la reputación ajena. Este es pues otro artículo de la ley 256, en donde pues se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En este caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considera desleal el empleo no autorizado pues sin distintivos ajenos o de denominación de origen falsas o engañosas. Pues también, pues en este sentido hablamos de un aprovechamiento indebido de la reputación ajena cuando una empresa sin autorización de otra establece una identidad entre ella y la otra empresa valiéndose de esa reputación con la otra empresa prácticamente. Y por último, pues quería comentarles sobre la violación de los secretos. Se considera desleal la divulgación o explotación sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente.
¿sí? Por ejemplo, cuando un empleado está trabajando en una empresa, en X empresa, y pues fue despedido por X o Y motivo y pues va a trabajar, da la casualidad, a otra empresa competencia de esta, de la anterior. Pues esa persona pues conoce o adquirió conocimientos de la empresa anterior y pues va y los divulga a la nueva empresa, pues eso se considera como violación de secretos. Es ahí en donde pues hay normas que dicen que pues cierta X persona no puede trabajar en la competencia de la empresa en donde pues se elaboró anteriormente, con el fin de que pues de evitar este tipo de casos prácticamente. Otro de los actos es la ruptura contractual. Cuando hablamos de que cuando un competidor influye en la ruptura contractual de uno de los, digamos que comerciantes o trabajadores, de un socio o de un proveedor. Y de esa misma manera se encarga de que los trabajadores de ese comerciante renuncien pues para irse a trabajar de su lado. Hablamos también que está el acto de violación de normas, que se considera también como competencia desleal, realizando en el mercado una ventaja competitiva adquirida entre los competidores mediante la infracción de la norma jurídica. Y el último acto que está contemplado en esta ley nos habla de los pactos desleales de exclusividad, que es cuando hay unas cláusulas que tienen como efecto restringir el acceso de los competidores al mercado, monopolizar la distribución de productos o servicios, excepto las industrias licoreras, mientras éstas sean de propiedad de los entes territoriales. Buenas noches, compañeros. Bueno, voy a hablar de las acciones de la competencia desleal. Están reguladas en la Ley 256 de 1996, en el capítulo tercero. Entonces nos habla de la acción declarativa y de conducta. Lo que busca es que una vez constatada la ilegalidad de los actos en contra del comerciante, se le reporte los daños de esta situación que haya causado. Consiste en la declaración de ilegalidad de los actos realizados por los actos que cometió esta persona, la cual deberá pues indemnizar o remover los efectos que causó. También encontramos la preventiva y de prohibición. Se ejerce esta acción cuando los actos de competencia desleal no han causado un perjuicio al comerciante, pero que a un largo plazo pueden afectar los intereses económicos de esta persona. Lo que busca esta acción es que por un orden judicial se evite la realización de la conducta desleal. Se establece que la puede ejercer cualquier persona, siempre y cuando demuestre su participación en el mercado y sus intereses económicos se puedan ver afectados. Entonces también podemos ver que eso lo puede ejercer las asociaciones o corporaciones profesionales cuando resulten afectadas gravemente en los intereses, las asociaciones que tengan como finalidad la protección del consumidor, también el Procurador General de la Nación cuando el orden económico de libre competencia o el interés público se ve afectado. También encontramos en vigencia la Ley 640 del 2001. Cualquier persona previa a la presentación de la demanda de competencia leal ante los jueces civiles del circuito deben agotar la etapa de conciliación prejudicial y si de pronto también desean instaurar la acción de competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio, también pues deben agotar este requisito de procedibilidad. Está en el artículo 33 de la misma ley, en donde se dispone expresamente que una vez vencido el término concebido por la superintendencia para que el investigado solicite o aporte las pruebas que pretende hacer valer, dicha entidad señalará una fecha de audiencia de conciliación. Ok. ¿Qué más? Profesor, buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Yo David Quintero, voy a hacer de pronto hablar de una manera general sobre el origen de esta norma o de la competencia desleal y el contexto internacional, pues, dentro del bloque de constitucionalidad que este tiene. Tenemos los artículos 75, 76 y 77 de esta norma 256, perdón, del
del Código de Comercio, del cual nos hablaba anteriormente sobre competencia desleal, enmarcado en esos 3 artículos, el 75, el 76 y el 77. Posteriormente, estos artículos fueron derogados por la Ley 256 del 96, que es la que han venido hablando los compañeros, y en esta Ley 256 del 96 encontramos el artículo 1. El artículo 1 tiene un inciso en su última parte donde habla, hace referencia o dice que en concordancia con lo establecido en el numeral 1 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante la Ley 178 de 1994. Entonces aquí empieza esta norma a referenciarnos en el marco internacional sobre el Acuerdo de París, que ese acuerdo fue suscrito, se suscribió Colombia mediante adhesión, en el año 96, aproximadamente en julio, y reconoce o se adiciona de este pacto, de ese convenio de París, perdón, que entre otras habla también sobre la competencia desleal. Esto es del año de 1883, el cual obviamente también ha tenido unas diferentes revisiones en el tiempo. Este pacto ha tenido unas revisiones en el tiempo desde aproximadamente, desde 1911, 1925, y la última fue aproximadamente en el año del 79, en el año 1979, fue enmendado en Estocolmo. Entonces, de esta forma, pues tenemos un referente internacional que es donde viene esta norma, y de igual forma la ley 178 del 94 es la forma en que el Estado colombiano aprueba mediante ley, y digamos, es una transcripción del acuerdo, del Convenio de París, perdón. Perdón, Quintero. Una pregunta, ya terminaron de hablar de todos los actos. Es que veo que están haciendo mucho énfasis en la historia de la norma, y lo que más me interesa al grueso son los actos, las acciones que se pueden hacer, la prescripción. Sí, señor, vamos a hablar de eso. Sí, es que lo dijeron rapidito y vi que dijeron de a 3, 4 actos cada persona, y eso fue así breve. Y ahorita yo voy a preguntar sobre los actos, no sobre la historia. ¿Ok? Bueno, sí, señor. Entonces, los actos, tenemos en la ley 256, tenemos establecidos los 12, nos nombra, nos enuncia 12 actos de competencia desleal, que es la desviación de clientela. Son 12, voy a leerlos o voy a enunciarlos nuevamente. Son los actos de desviación de la clientela, los actos de desorganización, los actos de confusión, actos de engaño, actos de descrédito, actos de comparación, actos de imitación, actos de reputación, actos de explotación de la reputación ajena, perdón, la violación de secretos, la inducción a la ruptura contractual, la violación de las normas y los pactos desleales de exclusividad. ¿Sí? Entonces, ahí pues sigue el tema de la prescripción. También está escrito en la ley 256, para poder iniciar la acción una acción sobre competencia desleal. Esta norma nos habla de que son 3 años y 2 años. Dice que es a partir del momento en que se tuvo conocimiento por parte de la persona o el que en ese momento está instaurando la acción, y 3 años desde la última vez que la persona, la otra, quien cometió la infracción o el acto de competencia desleal. Esto está en el artículo 23. El artículo 23 de la ley 256 dice esto. Ya un momento
David, si quieres te ayuda ahí en esa parte, porque pues ya no es mucho lo que hay que hablar. Entonces, antes de que el profesor empiece a preguntar, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Quiénes pueden ejercer estas acciones? Bueno, la ley sobre los actos de competencia desleal establece que las acciones declarativas de condena y preventiva pueden ser ejercidas por cualquier persona. Sin embargo, esta debe demostrar su participación en el mercado y que sus intereses económicos se puedan ver afectados por dichos actos. Pero además también se pueden ejercer las siguientes personas, que son las acciones o corporaciones profesionales cuando resulten de manera grave afectados los intereses de sus miembros. Segundo, también las acciones cuya finalidad sea la protección del consumidor. Y tercero, el Procurador General de la Nación cuando se afecte gravemente el interés público o se vea afectado el orden económico de libre competencia. Estas acciones prescriben luego de 2 años de conocidas por el afectado y, en todo caso, a los 3 años de su concurrencia, según señala el artículo 23 de la Ley 256 del 96. También vemos que a quién le aplica el régimen de la competencia desleal. Bueno, es importante tener en cuenta que la competencia desleal no aplica únicamente a las personas clasificadas como comerciantes, sino a quienes participen en el mercado, por lo que se entiende que si algún sujeto pasivo, o sea, ni el sujeto pasivo ni el activo tienen una calificación especial, la competencia desleal en Colombia no solo se encuentra dentro del derecho mercantil, también la podemos encontrar en otros actos. Y por último, pues también la vemos en la ley, en el Código de Comercio, la vemos en el Código de Comercio, en el artículo 19, en su numeral 6, establece que es obligación de todo comerciante abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Quería intervenir en esa parte, profesor. Ok, ¿ya terminaron todos? Bueno, a ver. Marisol. ¿Marisol está? Profe, ya se le presentó un inconveniente con el trabajo, pero creo que tuvo contacto con Miguel o con usted para ese tema. No sé, profe. Ok. Diana Paola Rojas. A ver, Diana, una pregunta. En una misma, digamos, en una misma conducta que despliega un comerciante, podrían darse 2 o más actos de competencia leal. ¿Sí o no? Perdón, ¿a Diana Rojas o a Diana Cías? Diana Paola Rojas. Ok. Diana Paola. Bueno, entonces tú hacías. Sí, profesor. Sí se pueden dar dos actos, 2 o 3 actos. Un ejemplo. Pues podemos decir de que, digamos que la violación de secretos y engaño. Podríamos, el secreto, pues un ejemplo, una empresa licorera, pues tiene, digamos, el aguardiente, tiene su fórmula y al mismo tiempo, pues el ingeniero que trabajaba en esa empresa se va a trabajar, digamos, que al aguardiente. No pongas ejemplo con las licoreras. ¿No? Las licoreras son departamentales, son entes territoriales. Ok, entonces... No aplicaría ahí el concepto ese como tal. El de secretos, el de violación de secretos. No, digo, cualquier ejemplo puedes ponerlo, pero digo que no con no con la industria licorera, porque en Colombia entonces, las licoreras son entes territoriales.
y de hecho Ah, ok. tienen el monopolio en la producción de ron y aguardiente. Tienen el monopolio, por eso no hay. Y si ustedes analizan, cuando muchas veces en las noticias dicen que encontraron licor adulterado, muchas veces no es tanto que esté, digamos, la fórmula mal, sino es que están violando el monopolio que tiene ese ente territorial. ¿Ok? Entonces, con cualquier comerciante, puedes ponerle ejemplo. Bueno, coloquémoslo en una empresa textilera, en una fábrica de jeans. Entonces, digamos que se engaña, el acto de engaño, se engaña a la clientela utilizando los mismos diseños, la misma colección. Me robó la idea o el diseñador se va de la empresa, se va a trabajar a la otra, se lleva la colección y sacan el mismo producto. Se engaña a la clientela y es un acto de engaño y es un acto de violación de secretos. Violación de secretos, Porque el no. diseñador, no, el diseñador anterior se queda con la colección, digamos, una marca, Zoe, tiene su diseñador exclusivo. Hacen una Pero es colección. que el engaño y la violación de secretos no los veo que los dos puedan ir Profesor, unidos de la mano. David, la misma pregunta. el profesor es tan amable, si es el caso me corrige. Yo de pronto quiero hablar de estos dos casos que se pueden presentar simultáneamente y es de pronto un caso actual que hace muy poco salió en las noticias, hace muy pocos días, y es el convenio o el pacto desleal al que llegaron ciertos proveedores de servicios, en este caso los encargados de proveerlo el tema de las raciones de campaña a las fuerzas militares, especialmente ejército, con el propósito de monopolizar o restringir el acceso de los competidores al mercado, entre varios de ellos. Bueno, pero ya ahora hablamos de eso, porque yo vi la noticia, eso salió esta semana, pero eso no, digamos, no va enmarcado a la pregunta que yo hice. La pregunta que yo hice es muy sencilla. A ver, Carlos Eduardo Conde, dime Profe, tú si con un ejemplo de una conducta de que haga un comerciante puede violarse dos actos de competencia desleal, por poner un ejemplo. sí, profe, yo creo que sí. Y pues digamos, me acuerdo viendo Switch, pues está como, están demandando por exclusividad, por pactos desleales y exclusividad. Entonces, como algo de una modistería que estaban imitando la marca registrada de él. Entonces sería acto de imitación y pacto desleal por exclusividad, porque no podía revelar la exclusividad del producto. Entonces yo creo que sí se puede. O sea, es más o menos va por ahí, profe, pero es que es difícil como cogerlo por ahí. Pero es por ahí. Veo que les ha costado. Yo voy a poner los ejemplos. Profe, yo tengo un ejemplo, te estaba levantando la mano hace un ratico. Listo, Juan Felipe. Gracias. Pasa mucho en el comercio, a veces informal, y es, por ejemplo, una réplica AAA que llaman, que uno encuentra en el mercado, por ejemplo, unos tenis Nike, cualquiera de las referencias, o Adidas. Logran hacer la imitación tan cercana al original que pues da pie al principio de la imitación, que dice que es desleal cuando se presta para confusión. Entonces el primer acto de competencia desleal que está allí es la imitación, y automáticamente pasa a un segundo acto de competencia desleal, que es la confusión, y confunde a clientes que están comprando pensando que es un original y pagando mayor valor o valor promedio del que tiene la marca real, por algo que no es de la marca directamente. Y también pasa a un tercer acto de competencia, que es el engaño. Ahí ya hay configurados 3 actos a partir de esta pieza o este elemento comercial. Bueno, yo no vería que ahí hubieran 3 en el ejemplo. Para mí ahí habrían 2. ¿Y por qué 3 no, profe? Imitación y el engaño. Porque si tú vas donde dices, al ejemplo que colocas, comercio informal, que ya lo vimos que comercio informal no existe, o eres o no eres, o es blanco o es negro, o eres comerciante o no eres comerciante. Entonces, si tú vas y tú te compras en Agáchate y Escoge, tú sabes
sin que te lo diga el que está vendiendo, que el producto no es original. Entonces, Sí, ¿por qué? ahí está engañado también. Y lo pudo haber confundido, porque puede ser que yo me di cuenta, me confundió, entonces perdí la Pero si tú ida, el compras en la historial. calle, tú sabes que no te van a vender una vaina original. Profesor, también pasa en centros comerciales. No, pero yo Eso digo el pasa. ejemplo que estás poniendo Sí, de los es vendedores en donde la más calle. se ve, pero usted a veces compra piezas que no sabe y es una réplica AAA y compró o pasó por haber comprado y fue engañado. Y aquel que sí las conoce dice, oiga, esto no es el original y me acaba de confundir. Yo veré si compro o no compro, pero ahí se configuró ese segundo acto de competencia leal. Pues en mi ejemplo, luego de esa manera, Es que veo que tú ambas. confundes confusión con engaño. Y si tú lees detenidamente, los dos artículos son diferentes. El engaño sí puede ir de la mano de la imitación. Ese ejemplo sí está perfecto. Que te hagan una imitación y engañen. Los dos van de la mano, perfectamente, pero con la confusión no tanto. Que te engañen y te confundan, para mí en el fondo, cuando mira ambas definiciones de esos actos, son excluyentes, no van de la mano. En cambio, la imitación y el engaño sí. Ah, ok, ¿sabes, profe, cómo lo tomé? Como que a varias personas le puede pasar. Digamos que sí, a una misma persona está la imitación y el engaño, correcto. Pero puede ser que otra persona lo pudo haber confundido, no sea la misma. Entonces pasó de ser imitación y confusión y al final no compró y se afectó por las dos. Pero pues, te entiendo lo que me quieres decir. Gracias. Mira, te voy a leer el artículo 10. Dice, actos de confusión. Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento. Ahí no se configura lo que el ejemplo que tú dices. Pero si miras el engaño, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno. Entonces se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, que es la que usan siempre en los vendedores ambulantes. Entonces, ustedes saben que por más que le vean el logo de la Nike, de Adidas, de lo que sea, y está vendiendo ahí en la décima sobre el andén, o sea, es sentido común que ustedes saben que eso no es un producto original. Así les quieran decir que es una réplica AAA y no sé qué. O sea, ese tipo de réplicas no existen. Eso es una forma de hacer la imitación. A ver, Ali estaba levantando la mano. Ponme otro ejemplo, Ali, de otra conducta que pueda generar más de un acto. Entonces, no sé si me corrija, el ejemplo que tuvo hace como 3 años, el problema que hubo entre la Coca-Cola y la Big Cola, ¿sí? De que, pues, la Big Cola pues, trató de engañar al consumidor, ¿sí? No directamente, pero lo engañó y por eso Coca-Cola lo demandó y creo que ya la cerraron, tratando de pasar esa gaseosa como una Coca-Cola. Tanto es así que su segundo nombre decía Cola, nada más le faltaba que dijera Coca-Cola. Y eso fue una demanda que tuvo que interponer la Coca-Cola a nivel Latinoamérica con ese producto, el de la Big Cola. Ahí había y supuestamente se decía que hasta había violación de secretos porque tenían, se comentaba de que ellos tenían la receta original de la Coca-Cola, ¿sí? Pero el sabor es muy diferente. O Sí, sea, pero la diferencia es del cielo a la tierra. O sea, para que la Bicola uno la confunda a la Bicola con la Coca-Cola, tendría pero que mire que la Coca-Cola presentar... ganó esa demanda porque la propaganda prácticamente iba encaminada, pues no era, pero iba encaminada como la propaganda de la Coca-Cola, el envase, prácticamente las letras que tenía la Bicola era la que la distinguía, pero al final dijeron de que sí, de que había una violación de secretos y que había una violación de secretos, imitación, ¿sí? Y que también se dijo que el derecho a la reserva, no obstante, pues ellos tenían supuestamente la receta de la Coca-Cola o la imitaron. Pues ese es el ejemplo. Si me equivoco, pues me corrige, profe. Bueno, sí, yo sé que ellos en algún momento plantearon eso, pero digo como que por el sabor y la presentación La del producto, receta de Coca-Cola casi no, pero que de esa pronto receta que no. fuera por los Lo que no colores. digo es que sea lo mismo la Coca-Cola, es el engaño que hubo
¿sí? Y manejaron ese producto muchos años. Es más, hasta buscaron para realizar como es que publicidad deportistas, semejándose también a la misma publicidad de la Coca-Cola. Por eso la cerraron. Y la Coca-Cola pues ganó esa demanda. No, Aunque la todo iba en Bicola las colas. todavía, creo que la Bicola No, todavía está en el mercado, ¿no? no, Sí, ya la la Bicola. sacaron aquí. La Ya la sacaron. sacaron. No, eso La sigue en el sacaron, profe. mercado. Profe, sigue en el mercado, sigue. Sí, Aún normal. existe en el No, pero mercado. La Bitcola se en consigue colombiano sí. todavía en el En mercado. Colombia la sacaron. Profe, de pronto Ali está confundido con la imitación en publicidad, en el marketing. Ahí sí, Bueno, pero los sabores. exacto, eso puede ser otra cosa, sí. Por ahí sí, tal Exactamente, vez. entonces ahí sí va el acto de imitación y de pronto engaño, diciendo los mismos sabores de Coca-Cola o algo así, pero va por ahí, pero digamos el sabor sí es totalmente diferente y Bitcola sigue normal. Del Entonces, cielo a la sí tierra, va, la diferencia. exacto. Pero mire que el engaño fue que hasta la, como le digo, todo, hasta la publicidad, todo trataron al principio, ahora ellos bajaron un poco, pero al principio hasta contrataron a Messi para que hiciera una publicidad de Bicola. Así de sencillo. Y ellos tuvieron una demanda. Creo que en Colombia no la sacaron de todo, pero ya no era como el impacto que había en Sudamérica de la Bicola. Sí, pero bueno, Perdón, Ali, lo que pasa es que hay lo de Bitcola, si usted tiene razón, porque lo del tema, lo que trató de hacer Bitcola fue solo no hacer la publicidad con Messi, sino trató de hacer el patrocinio a nivel Latinoamérica, a nivel regional del Barcelona, así como lo que hace Coca-Cola con la FIFA, lo que hacía Pepsi-Cola en algunas propagandas con algunos jugadores, con Ronaldinho, David Beckham, cosas así. Entonces se le trató de asemejar esa clase de publicidad a la Bitcola, la que hacían Coca-Cola y Pepsi-Cola a escala global. No, pero eso no sería un acto de competencia. De pronto que fuera, digamos, el de la imitación no lo veo tan claro. De pronto en algo de publicidad, tal vez. Pero bueno, pasando a otro tipo de ejemplo, podríamos hablar que podría darse que en una conducta se dieran actos de descrédito y actos de comparación al mismo tiempo. El acto de descrédito dice, se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. Y el de comparación dice, se considera desleal la comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento propio ajeno con los de un tercero cuando dicha comparación utiliza indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas o omite las verdaderas. Asimismo, se considera desleal toda comparación que se refiera a extremos que no sean análogos ni comprobables. Podríamos entonces decir que en una misma conducta podría darse un acto de descrédito y un acto de comparación, ¿o no? ¿Qué creen? Que sí, profe. Claro, son muy similares los dos actos. Sí, profe. O sea, la cuestión no está en que no se pueda comparar, porque la norma no dice que no se pueda comparar. Lo que aquí busca el legislador es que la comparación sea entre productos similares. O sea, no van a comparar, por ejemplo, si el comerciante viene y compara una gaseosa con una botella de agua. O sea, pues todo el mundo va a saber que el agua es más saludable que tomar la gaseosa. ¿Sí? Ahí no habría una comparación entre productos similares. Ahora, si se hace una comparación entre dos marcas digamos, de gaseosa, la comparación sería válida, en principio. Ahora, lo que aquí busca el legislador es que en esa comparación no se omita la verdad o que se hagan aseveraciones o afirmaciones falsas. Por ejemplo, por ahí había un comercial que comparan el té con la gaseosa. Incluso sacan unas cucharadas de azúcar y dice que tiene no sé cuántas cucharadas menos que la gaseosa. No sé si lo han visto. Sí, señor. Sí, el té. No recuerdo cuál marca de té, pero ahí, a mi juicio, están
violando el artículo, porque no serían bebidas similares. Ahora, no significa que el té tiene azúcar. Y creo que, si no estoy mal, esa publicidad la corrigieron, porque al principio decía que tenía menos cantidad de azúcar, no sé cuánto por ciento menos. O que el té no tenía azúcar, algo así decía. Y después lo corrigieron y dijeron que tenía mucho menos cucharadas de azúcar. Tuvieron que corregir la publicidad. Entonces, en ese tipo de eventos así, o de conductas, es donde podemos hablar de un acto de competencia desleal. Otras que podrían también, digamos, ser afines, podría ser el acto de desorganización y el acto de inducción a la ruptura contractual. Dime, Yuri. No, profe, era referente a lo anterior, que hace poco había escuchado el tema que habían sancionado a Jugo Kids, porque ellos manifestan en su publicidad que era 100% fruta. Y efectivamente, pues, todo el mundo sabemos que no es así. Entonces, hace poco la sancionaron. Decía que era jugo de verdad y no sé más cosas en su comercial. Ok. Entonces, en la inducción a la ruptura contractual y la violación de normas, y la acto de, perdón, inducción a la ruptura contractual y la desorganización. Un ejemplo clásico de desorganización podría darse cuando el competidor, comerciante competidor, trata como que, digamos, de sustraerse el personal o de hacer que el competidor pierda, digamos, un empleado fundamental dentro de su estructura de negocio. Digamos que hubiese una pizzería X y que esa pizza tiene un sabor, digamos, muy original en la forma como preparan su pizza. Y pues quien va a ser, digamos, el secreto, va a tener el secreto, va a ser el pizzero. Y si la pizzería Y trata de sonsacar a que ese pizzero ya no trabaje con la pizzería X, sino que se venga para la pizzería y que se traiga la fórmula para que haga en la pizzería Y la misma pizza que hacía la otra, podríamos generar aquí mínimo 2 actos de competencia desleal. Uno, inducir a la ruptura contractual. Otro, desorganización, porque entonces en la pizzería X, mientras logran conseguir otro pizzero que le logre, digamos, hacer la masa como la hacía el pizzero que se fue, se le van a caer las ventas seguramente, por poner un ejemplo. Entonces, ese tipo de situaciones así son las que la norma nos lleva a que nosotros analicemos que en ese tipo de conductas que hace el comerciante puede estar generando una afectación, porque el problema no es que tome una ventaja en el mercado, el problema es cómo, o sea, bajo qué circunstancias logra esa ventaja en el mercado. Hay otros que no están aquí dentro de esta ley 256, como es el dumping. Aquí voy a escribirlo. Y el dumping no es más que un comerciante competir vendiendo el producto por debajo del costo de producción. O sea, si vale 1,000 pesos producir tal artículo, con tal de captar clientela, lo vendan 800, lo está vendiendo a pérdida. Eso es un acto de competencia desleal. Porque si quiere puede venderlo al precio de costo. Si vale 1,000, listo, puede venderlo 1,000 y no generarle ninguna utilidad. Pero si lo vende por debajo del precio del costo de producción para
hacer quebrar o para quitarle el mercado al competidor, ahí estaría haciendo este acto del dumping. Ahora, digamos, las llamadas cartelizaciones, como el ejemplo que ponía Quintero. Creo que era Quintero que ponía el ejemplo de lo que salió Sí, señor. en estos días con las raciones, ¿sí? Aquí la cuestión, digamos, es que se evite la competencia, ¿sí? En el ejemplo que ponías, ahí lo que está mal es que no haya una competencia, porque van a competir con precio y calidad. Entonces, si se ponen de acuerdo, para no competir entre ellos, están generando un problema con el consumidor, que fue lo que pasó en su momento con las pañaleras. ¿Qué hicieron las pañaleras? Diferente al ejemplo de las cementeras que pusieron por allá al principio. En las pañaleras, esos productores, esos fabricantes se pusieron de acuerdo frente al precio. Al final, el consumidor entonces no tiene mayor opción. Y el consumidor va a elegir un producto basado en el precio y en la calidad. Pero si todo producto le van a costar lo mismo, ¿qué incentivo va a tener entonces para poder inclinarse por un producto antes que por el otro? Eso fue lo reprochable en cuanto a las pañaleras. En cuanto al ejemplo de la cementera, fueron 3: Holcim, Argos y Cemex. Estas cementeras que hicieron, se dividieron geográficamente el país en 3 zonas. Entonces, donde estaba una de las cementeras, no estaba la otra. Entonces, llegaron a competir con los productores locales de cemento, con los pequeños productores. Pero lo que hicieron fue dumping, porque ellos empezaron a vender por debajo del precio de costo de producción. Y por eso el precio del bulto de cemento bajó como a 15,000 pesos en esa época. Entonces ahí lo que la norma, digamos la norma sanciona y lo que en su momento la superintendencia hizo que le impusiera sanciones fue el hecho de bajar los precios por debajo del costo de producción para quebrar a los pequeños productores y entonces sí subir el precio y no tener competidores en la zona. Eso fue lo reprochable frente al tema de las cementeras. Hay otras que es el monopolio. ¿Qué es el monopolio? ¿Alguien me podría decir qué entiende por monopolio? Es captar un sector comercial, ¿no, profe? Captar y lo que usted está diciendo, quebrar a todo el mundo, captar, monopolizar todo lo que tiene que ver con un sector comercial. ¿Qué hacen las mujeres con un? Argemiro, ¿qué es monopolio? Doctor, buenas noches. Ajá. Señor. El monopolio no es más que un solo comerciante sea el que fije el precio del mercado, porque no tenga competidores. Esa es la conducta reprochable. Porque si hay competencia, es decir, si hay 2 o más productores, fabricantes, distribuidores, vendedores, como quieran llamarlo, en el mercado, entonces la disputa entre ellos va a beneficiar al consumidor. Pero si yo soy el único que está en el mercado y entonces como yo soy el único, yo soy el que pongo las condiciones, el que pongo el precio, entonces ahí no hay un contrapeso. Y es lo que la norma busca evitar, que existan monopolios, que un solo comerciante sea el que ejerza una actividad. Ahora, hay algunos monopolios que están permitidos, pero son monopolios por el Estado, como el de Indomil, el de la industria militar. Indomil tiene el monopolio de la producción y venta de armas en Colombia, legalmente.
Las licoreras tienen el monopolio de la producción de bebidas a base de, digamos, para sacar el ron o el aguardiente. Pero las licoreras son entes territoriales, es decir, son propiedad de los departamentos. Al final, ¿de qué viven los departamentos o la salud en los departamentos? Viven del vicio, del licor, de la venta de licor, de la producción de licor y del cigarrillo. De eso es como se financia la salud. Entonces, el monopolio está permitido cuando es el Estado, pero no que lo haga un particular. Aunque hayan comerciantes que tengan, digamos, una mayor porción del mercado, por decirlo de alguna forma, tienen competidores, como en el caso de la aviación comercial. Avianca no es la única aerolínea que hay en Colombia. Tiene competidores aquí para el mercado interno. LAN, Viva Colombia, la otra, Wingo, EasyFly, y hay varias. Ahora, que si ustedes analizan que por el volumen de ventas y de operaciones, de movilización de pasajeros al año, la que más venda es Avianca, eso es otra cosa. Pero no tendrían un monopolio porque hay varios participantes en el mercado frente a esa actividad. Entonces, el monopolio está prohibido, como también el duopolio, o sea, que dos sean los que tengan el mercado. Un ejemplo de duopolio que podría darse. ¿Quién me pone un ejemplo? Doc, ¿no sirve el de la televisión pública, el de los dos canales privados? Eso no sé cómo, no tiene que ver con un duopolio, ¿no? Exacto, el de Caracol y RCN, que son dos particulares, ¿sí? Que tienen la señal abierta, pero son particulares. Ahora, no son los únicos canales, pues están los canales regionales, están, digamos, los otros canales públicos como el Canal 1, ¿sí? Pero, digamos, la mayor torta del rating se lo llevan Caracol y RCN, se lo disputan y ya se lo llevan disputando desde el 98 más o menos. Entonces, que hayan solo dos participantes y que esos dos participantes sean los que pongan la regla es lo que no está bien. Que fue lo que sucedió hace un par de años cuando empezaron a hablar del tercer canal, de dar licencia para que llegara un tercer canal privado y que pudiera acabar con el duopolio de Caracol y RCN. Al final se enredaron la pita y no terminó ninguna licitación del tercer canal. Incluso en ese momento empezaron a no, que no solamente uno, sino que dos canales, para que no sea un tercero, sino que un tercer y un cuarto canal. Pero siguieron igualito, lo mismo, se cayó esa licitación y hasta ahí llegó esa posibilidad. Entonces, cuando se habla de un duopolio, es que dos participantes del mercado sean los que pongan las condiciones. ¿Y por qué hablo de que podría darse con el ejemplo que puso acá el amigo? Un duopolio con Caracol y RCN. Si ustedes se dan cuenta, el prime time, ¿qué es el prime time en televisión? El prime time está entre las 7 y las 9 o las 10 de la noche, que es la zona donde hay un mayor rating, o sea, como la franja horaria donde hay más rating. ¿De qué viven al final los canales? De la publicidad. Entonces, una pauta publicitaria en ese horario estelar, en el prime time, les va a generar muchos recursos. Si ustedes han analizado, los dos canales hacen la misma vaina. Si uno saca una producción, llámese novela, serie, lo que sea, sobre el narcotráfico, el otro saca la misma vaina. Entonces, no hay, digamos, posibilidad de que en esa franja horaria pueda existir otro tipo de, digamos, de
posibilidades de series o de películas para las personas que no tienen la posibilidad de tener televisión por cable o que no tienen Netflix, ni Prime Video, ni nada de estas plataformas digitales. Entonces, esos dos son los que ponen las condiciones de qué es lo que se va a ver en esa franja horaria. Ustedes nunca se han preguntado por qué no pasan películas de lunes a viernes en esa franja después que se acaba el noticiero. Nunca se han hecho como ese análisis de por qué Caracol y RCN no pasan películas de lunes a viernes tipo 8 de la noche. No, doctor, y antes nos quitaron el Chavito. Bueno, pero lo del Chavo fue porque la pelea entre los herederos de Roberto Gómez Bolaños y Televisa, por los derechos que genera el programa. Entonces, a lo que voy es que como nada más hay esas dos opciones, entonces la gente que no tiene televisión por cable se friega, porque no tiene más opciones. Hay algunos sitios donde para que salga el Canal 1 o salga otra cuestión es muy difícil y entonces sale más, es la cobertura de estos dos. De pronto nosotros que estamos aquí en la capital tenemos más, digamos, la posibilidad de canalear más, pasar de RCN a Caracol o a City TV o al Tiempo y así. Canal Capital, Canal 13, pero en zonas donde no hay esa cobertura y es mucho más difícil la señal, entonces nada más le queda esa opción. Y si ustedes miran, hace años que esa franja horaria se dedicó a pasar puras películas de narcotráfico. O sea, a generar más esa cultura de la mafia, del narcotráfico, que de pronto hacer otro tipo de series con unas tramas diferentes. Y lo mismo pasa con las películas. Entonces después de pronto nos quedamos que en el exterior nos ven que puras producciones de droga, que Sin Tetas No Hay Paraíso, cuántas versiones sacaron, cuántas temporadas, y así que el otro, que el no sé qué de la mafia, cuántos sacaron. Y después ustedes los ven rasgándose las vestiduras como un senador muy reconocido que lo único que hace es ganar millones a punta de puros libretos de vainas de narcotráfico, y después le parece que la sociedad no cambia. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, lo dejo ahí como para que lo analicen. Entonces, eso sería un duopolio. Y el oligopolio es cuando son varios, que entonces es el ejemplo de las pañaleras, cuando son varios los que establecen un monopolio, o el ejemplo que dijo Quintero de lo que pasó con lo de las raciones del ejército. Ahí sería entonces un oligopolio, que esos varios se unieron para que nada más entre ellos se repartieran los contratos y se generara ahí la rosca. Dime, Rosa María. Iba a decir algo, Rosa María. ¿Y qué es lo otro que necesita? Perdóname, la pregunta. Bueno, entonces, de estas acciones o de estos actos de competencia leal se pueden hacer dos acciones que ya lo mencionaron, pero quiero hacer énfasis nuevamente. Y son dos acciones. ¿Cómo se llaman? Alguno del grupo que me las mencione y ya las explico. Acción preventiva o de prohibición y la acción declarativa y de condena. Ok, gracias. Entonces empecemos por la acción declarativa y de condena. La acción declarativa y de condena se busca cuando ya se materializaron, por decir de alguna forma, los efectos de esos actos de competencia desleal. O sea, cuando ya está el daño ocasionado. Se presenta
y se presenta a través de una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Esa es una situación. Y la otra es la prohibitiva. En la prohibitiva todavía no se han ocasionado perjuicios. Entonces lo que se busca es que de manera, digamos, como cautelar, como preventiva, el juez, en este caso el delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio, le ordene al otro comerciante que se abstenga de ejecutar esos actos que todavía no le han ocasionado el perjuicio. ¿Sí queda clara la diferencia? En la declarativa y de condena, es cuando ya se ejecutaron, ya se materializaron esas conductas y se ocasionaron unos perjuicios, unos daños. Y en la prohibitiva, todavía no se han ocasionado los daños, pero de consumarse o de realizarse ese acto, va a producirse unos daños. ¿Queda clara la diferencia? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Ok. Y la tercera pregunta del foro. A ver, Ovalle. Jefferson Ovalle. Bueno, Jefferson Ovalle no está por ahí. A ver, Daniel Ríos. Daniel Ríos. Jairo Ramírez. ¿Quién me puede decir? Bueno, ya que no quieren participar. A ver, ¿quién me quiere decir cuánto es la prescripción, el tiempo de prescripción, el término, desde que ocurre la conducta, desde que ocurre la conducta hasta el momento que se va a presentar la demanda, ¿sí? Para que no ocurra el fenómeno de la prescripción, ¿cuánto es el tiempo? 2 años, profesor. 3 años, profesor. Los dos tienen la No, razón. Hay dos Profesor. tipos de prescripción, una de 2 años y otra de 3. Sí, señor. ¿Quién me Sí. podría explicar cuál es la diferencia? ¿Cuándo aplican los 2 Profesor, años? y 2 cuándo aplican los años 3? a partir del Es que momento en el que el legitimado tuvo conocimiento de que la persona realizó el acto y 3 años contados a partir del momento de la realización del acto. Exacto. Los 2 años van a contar desde que el afectado se enteró. Ahora, una cosa es en el momento que se ejecuta la acción, por decirlo de alguna forma, la actuación, y otra es el momento en el cual la persona afectada se entera. Entonces, a partir del momento que se entera, de ahí va a contarle los 2 años. O dice que 3 años independientemente de la fecha que se enteró. Es decir, desde cuando se realizó el acto, 3 años. ¿Ok? Esa va a ser la diferencia que nos habla de la prescripción de 2 años o de 3 años. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, una pregunta. Las personas o los comerciantes que están contratando venezolanos, ¿de alguna u otra forma configuran o incurren en algún acto de competencia desleal? No. No, porque primero, la competencia desleal no se da, digamos, en virtud de la ciudadanía o del permiso para realizar el trabajo. 1. 2, la competencia solamente se habla entre comerciantes. De ahí que era difícil determinar, aunque ya ustedes conocen el fallo que salió, creo que fue en diciembre o enero de este año, de la superintendencia frente al tema de Uber, de la demanda que presentaron los taxistas contra Uber, que para mí, la verdad que estaba difícil determinar que eso era competencia desleal. Porque, o sea, son, digamos, situaciones diferentes donde hablar que los prestadores del servicio de Uber
tuvieran la misma calidad de la de un propietario de taxi, son diferentes. Entonces, a veces no es fácil configurar la competencia desleal. Si ustedes analizan el tema, cuando leí sobre el fallo este de Uber, vi que una de las situaciones por las cuales pudieron ellos plantear o de donde se pegaron es que había como una triangulación en cuanto a Uber. Que tenía, por ejemplo, quien tenía la administración de la plataforma tecnológica estaba en California, por allá en Silicon Valley. Y quien tenía la plataforma por medio de la cual se realizaban los pagos estaba en Holanda. Y que Uber Colombia tenía otra función, o sea, eran oficialmente 3 empresas diferentes. Entonces, lograr unir que aunque son 3 razones sociales diferentes, actúan los 3 en, digamos, en uno, era muy difícil. Esa fue una de las situaciones por las cuales leí que se habían metido los de la superintendencia, en cuanto a que habían generado todo un conglomerado para la prestación de esa actividad. O sea, lo cual a veces pareciera de pronto sencillo, pero ya cuando uno empieza a mirar la dinámica de esa actividad del comercio, de esa actividad mercantil como tal, se puede volver muy difícil poder probar la competencia desleal. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profesor. Dime. Con ocasión de este tema de prescripción, no sé si de pronto es conveniente decir que sobre estos 3 años en que aplica la prescripción a partir del momento de la realización de la conducta, también aplica para el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio puede iniciar de oficio la investigación por la competencia o por la infracción a la norma de competencia desleal. ¿Es así? Ajá. Sí, pero bueno, hay una diferencia de pronto con... Voy a poner un ejemplo. De estas 2 acciones que hemos hablado, de la acción declarativa y de condena y de la prohibitiva, es porque haya una demanda, ¿sí? Y eso sería dentro de las facultades jurisdiccionales que tiene el delegado de la superintendencia. Pero hay otra situación que también ocurre y es que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene unas funciones administrativas, no solamente las jurisdiccionales, sino también unas administrativas. Y en las administrativas es donde imponen multas. Como por ejemplo la del gremio este, creo que de Azocañas, del gremio azucarero, fue dentro de las funciones administrativas. Y también a veces que ha pasado con algunos comerciantes como Falabella, como Almacenes Falabella, que les pusieron por una publicidad engañosa una sanción. Y creo que ocurrió cuando había una de estas actividades de Black Friday, que ellos subieron el precio días previos y de luego el día de la promoción le bajaron y lo dejaron en lo que estaban promocionando como 15 días antes del evento o 10 días antes. Entonces, en ese tipo de actuaciones, ellos actúan no como una función jurisdiccional, sino como una función administrativa para sancionar ese tipo de conductas basados en la ley 1480 del 2011, que es el Estatuto del Consumidor, del cual hablaremos después, más adelante. ¿Ok?